saldrá más muerte ni esterilidad, y las aguas han quedado purificadas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él y le decían: sube calvo, sube calvo. Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo. Y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron 2 osas del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y desde allí regresó a Samaria. Padre maravilloso, gracias por tu ministración, por tu gracia divina para con nosotros, por tu amor al Señor que tienes para con cada uno de nosotros, Dios mío. Te agradezco, Señor, por todo lo que estás haciendo. Señor amado, en tanto que tu palabra, Señor, sea expuesta. Señor, si hay, Señor, enfermedad, sana, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Si hay, Señor, cualquier problema, Señor, restaura, Señor, aún aquello, Señor, que está siendo dañado ahora, Señor, que tu mano poderosa sea extendida sobre las vidas, en el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor amado. Glorifícate en esta hora, Señor, sobre este pueblo. Llena, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Señor, habilita mi mente y mi corazón, oh Dios mío, para exponer tu palabra, Dios mío, tu palabra que es bendita, tu palabra que es sagrada, Dios mío. Pueda ser el Señor el vaso que tú, Señor, requieres para mi vida, Dios mío, para que pueda, Señor, ser también un portador, Señor, en el cual pueda ver, Señor, el querer y el hacer, Señor, tu palabra, ponerla por obra, Dios mío. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Hermana, amén. Dice que, entonces dice, ya sabemos que era lo que había pasado aquí con Eliseo. Eliseo acababa de ser pasado a otro nivel, en el cual era Elías el que él tomó el puesto de Elías, en que Eliseo tomó el puesto de Elías, en el cual Eliseo subió de nuevo por los lugares donde había pasado Elías. Y miramos entonces, dice que los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo: he aquí ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno, el lugar donde se estaba era bueno, pero había un problema. Es que el problema que había ahí era que le dicen a él: ¿sabes que hay un problema aquí? Que es que el agua es mala. El agua siendo mala, entonces no hay verdaderamente la vida que se requiere cuando hay una agua mala. Cuando hay agua mala, una no se puede tomar, hay sequía. Entonces otra no se puede digerir ni se puede dar nada, porque si el agua es mala, entonces no puede dar ni siquiera sirve para regar la tierra, porque el problema es que al ser mala el agua, y el agua representa aquí el Espíritu Santo, el manantial de vida, el manantial de fuente de salvación, el manantial de agua de vida. Entonces quiere decir que había una agua que era diferente al agua que Dios había enviado. Y miramos que la tierra, entonces dice que la tierra era estéril. O sea que cuando el agua es mala, la tierra es estéril también, porque no puede dar el fruto requerido para que dé, entonces, porque tiene que ser regada, pero tiene que ser regada por agua buena, y tiene que tener entonces la tierra los nutrientes que necesita del agua. Por eso cuando miramos que se riega el agua con agua de esta que es enviada hacia las cañerías, miramos que no da el fruto requerido que muchas veces se quiere, ¿no? Por eso es que el agua lluvia es la que tiene que venir, y no el agua de la cañería, porque el agua de la cañería ya viene procesada. Y por eso entonces ya son quitados los minerales y se le adhiere lo que es el cloro, y el cloro mata, entonces daña el fruto.
daña la raíz a la cual está siendo regada. Santo poder. Es por eso que muchas veces no entiendo por qué no da el fruto requerido o no crece las plantas y se secan cuando no hay lluvia. Pero aquí la fuente era lo principal que hacía el daño, la fuente donde brotaba el agua, y es que si la fuente está dañada, todo lo demás va a estar dañado. Si la fuente está golpeada, si la fuente no está dando el agua que requiere que se dé, si la fuente está brotando agua dañada, todo lo que hay después por allá donde corre el agua está dañado. Y entonces hay esterilidad, y la esterilidad quiere decir muerte dentro de una tierra. Y miramos entonces a Eliseo, le dicen, ¿sabes? El lugar es bonito, el lugar está bien, la plaza, tú sabes, todo el emplazamiento que hay aquí es bonito, pero míralo tú, Señor, tú sabes cómo están las cosas. Y mira, Señor, pero hay una cosa, es que las aguas son malas y la tierra es estéril. Y Eliseo se tiene que ir directamente hasta el lugar de la vertiente donde la fuente brota. Y por eso dice Eliseo, tráiganme una vasija nueva. Porque es que hay que cambiarlo. Lo que está ya viejo hay que cambiarlo. ¡Aleluya! Por lo nuevo. Entonces hay que cambiar, pero hay que poner lo que hay que necesita. Y la sal entonces hace que el agua vuelva a tomar el sabor requerido. Y para eso viene Eliseo y brota sobre la vertiente del agua aquella vasija llena de sal y la vierte sobre las aguas. Y dijo Eliseo, tráiganme una vasija nueva y poned sal en ella, y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, así dice el Señor, palabra profética, palabra de profecía requerida para que entonces el agua pueda ser sanada. Es que hay que hablarle a lo que es, hay que darle a conocer lo que hay, y entonces hay que cortar de raíz lo que está dañado. Y Eliseo dijo, así dice el Señor. Y dijo, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte. Mire, las aguas dañadas traen muerte. Aleluya. Y las aguas representan también la palabra, ¿no? Representan la palabra. Y es que cuando una palabra está dañada, entonces puede dar muerte a la tierra. Y no hay fruto, entonces hay esterilidad. Santo Dios. Entonces cuando pasa esto, entonces la esterilidad se vuelve prácticamente en muerte. Y no hay nada que pueda revivir, sino que hay que hablarle entonces a las aguas que están entrando por el oír. Hay que hablarle al agua para que entonces el agua que esté brotando de la fuente de vida pueda darle vida a lo demás que va a pasar. Y Eliseo hace de esa manera. Y dijo, se fue directamente a la fuente del agua y vació la vasija. Así dice el Señor. Santo Dios, aleluya. Porque hay que cambiarle la manera que tiene. Si hay esterilidad es porque hay una manera de vida que está saliendo mal, porque está llegando mal, porque no hay fruto entonces. Y miramos que el Señor hizo lo mismo con la higuera. La maldijo y se quedó estéril la higuera. De igual manera hace, pero lo maldijo por el poder que había en su boca. Pero es que hay muchos que muchas veces confunden las cosas queriendo maldecir a lo que Dios ha bendecido. Igual que Balaam quería maldecir al pueblo del Señor cuando el Señor le había dicho que era bendito lo que había allí. Lucha. Y así hay muchos que se creen mejor que Dios queriendo maldecir lo que Dios ha bendecido. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y estoy hablando de los Balanes. Santo Dios. Porque hay muchos Balanes hoy en día trayendo esterilidad al pueblo del Señor, trayendo otra palabra diferente,
llevando otro evangelio, dando a conocer otras cosas que no son de Dios, sino que son de la mente de ellos. Mire que yo me meto muchas veces a problemas, pero sabe, yo le he dicho al Señor, lo que tú pongas en mi boca yo lo hablo. Sabes que no escatimo muchas veces las cosas ni pienso muchas veces en decir las cosas para que no me quede pensando, lo digo, no lo digo, lo tengo que hablar porque es que Dios me habilita para hablarlo. Aleluya. De lo contrario después me queda demandando cuando yo no hablo lo que tengo que hablar. Gloria a tu nombre. Y es necesario muchas veces que hay que cortar la esterilidad. Es necesario hablarle a la fuente que está adentro, que está arriba, para que pueda brotar la fuente de agua viva dentro de su interior, para que entonces dé el fruto requerido, para que esa semilla que haya caído, que caiga en buena tierra, para que dé el fruto requerido. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Tiene que venir un Eliseo que traiga la palabra de Dios en su boca. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Y las aguas han quedado purificadas, dice el 22, hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Así es. Amén. Aleluya. Eliseo tomó el lugar de Elías. Sí, Señor. Y tiene que empezar a caminar de la misma manera que caminó su Señor. Aquí no es que va a caminar como camino yo, como camina el otro, como camina aquel. Aquí es que tengo que caminar como Cristo me dice que camine. Aleluya. Bendito Dios. Y miramos, Eliseo empieza a trabajar dentro de lo profético, dentro de lo que Dios había establecido sobre Elías, pero que al sucederlo, al suscitar a Elías, Eliseo tiene que hacer lo mismo que hace Elías, Santo Dios. Amén. sin haberle visto, Amén. pero nada más con un manto Santo Dios. de Amén. una doble bendición, de una doble porción. Gracias, Señor. Aleluya. Después de esto es en Jericó. Después de esto es Jericó, donde la tierra estaba buena, el lugar estaba bueno, la ciudad, pero donde la tierra estaba mala, a donde las aguas estaban dañadas, la sana y sigue caminando, no se puede detener. Amén. Así es. Porque no lo mandaron a que maldijera, lo mandaron a que bendiciera, a que purificara, a que sanara. Y después dice de esto, subió de allí a Betel. Y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron a la ciudad y se burlaron de él. Y le decían a Eliseo, sube, calvo, sube, calvo. Ellos habían visto que había pasado con Elías. Y cualquiera, mira, aquí se ha detenido tanta gente dentro de esto, diciendo, qué crueldad la de Eliseo. Pero ¿qué era lo que había allí? ¿Qué era lo que había allí para que Eliseo tomara esa posición? Y se acuerda que de igual manera Elías, cuando le mandaron a los 50, le mandaron con un capitán, le mandan a un grupo, le mandan al otro grupo, le mandan al otro grupo y a los 3 grupos, o solo a los 2 grupos. A 2 grupos los consume a través del fuego. Al tercer grupo, aquel viene inteligentísimo. Es que hay que ir delante de Dios con temor y temblor. Y sabiendo si la unción está sobre alguien. Eso es lo que hay que respetar. David no era que respetaba tanto a la persona de Saúl. Lo que respetó David era lo que tenía, lo que había puesto Dios en Saúl. Sí, amén. Líbrame el Señor de tocar su unción que está en este. Dios. Poderoso es Cristo. Entonces miramos que al ver lo que esta gente empieza a decir, le dice que eran jóvenes, que eran muchachos.
Y acordémonos que Israel no era que contaba, porque posiblemente si estamos en esta época decimos, tienen que ser unos muchachos dentro de 16 a unos 20 años. No, en Israel en aquel tiempo los muchachos comenzaban a partir de los 20 años hasta los 35. Eran muchachos. Eran muchachos. De ahí los demás, para abajo, eran niños. Sí. Es que no vaya a decir que está muchacho, no, ahora ya no. Esa es la cosa. No nos equivoquemos, que ya estamos en otra época. Pero en Israel así era en aquel tiempo. Y dice que entonces subió a Betel. Pero ¿qué había en Betel? ¿Cómo se dañan las cosas? ¿Cómo puede ser? Y sabemos Betel, ¿qué es, no? Casa de Dios. Esa es casa de Dios. Betel es casa de Dios. Pero muchas veces Betel se puede convertir no en casa de Dios. Aunque signifique eso. Se puede convertir en casa de otro Dios. Santo. Y entonces miramos que cuando le dicen a Eliseo, sube, calvo, sube, a ver si puede subir. Porque habían visto que Elías se lo había llevado en los carros de fuego, el torbellino se lo llevó. Y entonces ya venía Eliseo él solo. Pero venía con el manto de Elías. Amén, así es. Y no es que era el manto de Elías, sino que era el sucesor de Elías. Amén, gloria a Dios. Y Elías dijo, quédate aquí. No me voy a quedar porque yo tengo que ver hasta el final a dónde vas. Para que me sea entonces dado lo que yo te voy a pedir después. Bendito es el Señor. Y de esa manera miramos entonces que al ser ya enviado de vuelta Eliseo, empieza a pasar por los lugares donde había pasado Elías con él. Amén, así es. Y tenía un significado el por qué cada lugar que él iba diciendo, quédate aquí porque el Señor me mandó, el Señor me mandó acá, el Señor me mandó. Y es que para ir al Jericó, para ir al Betel, para ir a Gilgal, para ir al Jordán, hay que ir con la dirección de Dios. Amén. Y no con la dirección nuestra. Porque Betel tenía un problema grandísimo. Betel tenía un problema tan grande que Eliseo cuando mira esto dice, y mucha gente ha controversiado dentro de esto porque dice, oiga, pero un siervo de Dios, un siervo como Eliseo, diciendo que maldecía a estos jóvenes, pero la palabra de Eliseo, el poder que tiene, es de vertir de lo que no hay, hacer lo que sea. Y entonces miramos que Eliseo dice, cuando le empiezan a decir, sube calvo, sube, cuando él los miró, él miró hacia atrás y los vio, los maldijo. Los maldijo, pero no los maldijo con el nombre de él, ¿verdad? ¿O sí? Los maldijo, dice, en el nombre del Señor. Los maldijo en el nombre del Señor. Y es que hay poder allí. Sí, amén. Es que lo que pasa es que lo que aquí había era burladores. Lo que había aquí era que el problema se activa a través de la palabra que tiene el siervo de Dios. Aleluya. A través de la palabra profética. Sí, Señor. Por eso es que nosotros muchas veces tenemos que guardarnos de lo que hablamos. Dios amado. Por eso muchas veces tenemos que guardarnos. Por eso el Señor dijo, no, yo les digo a ustedes que no maldigan. El Señor lo dijo. Mas yo les digo a ustedes, no maldigáis a nadie. Ya el Señor lo dice. Pero Eliseo lo miramos de esta índole aquí diciendo eso, porque es que había una razón para eso.
Cuando ellos le están diciendo así, le están diciendo, tú no subes, ¿sabes por qué? Porque tú estás en pecado, porque tú eres de los de nosotros. Y entonces Eliseo los maldice cuando voltea a ver atrás y todo. Ya miramos que para voltear a ver atrás muchas veces entonces se ve lo que hay en el mundo. Cuando volteamos a ver atrás. Ayer hablábamos un poco acerca de esto, ¿no? Entonces miramos que entonces doña Lota volteó a ver para atrás y se convirtió en estatua de sal. La señora entonces miramos que al convertirse en estatua de sal era porque su corazón lo tenía pegado allá todavía en el mundial, allá todavía en lo que había en Sodoma y Gomorra. Y entonces dice que en el nombre del Señor los maldijo. Entonces salieron, mire, la activación que hay de lo que no hay, se ve lo que va a ser. Entonces viene, dice, en el nombre del Señor los maldijo, y entonces salieron 2 osas del bosque y despedazaron de ellos a 42. Lo que hay en la gran tribulación, 42 meses. Pero entonces salieron 2 osas. Es que tiene sentido para que sean osas. Es que es el falso profeta. El falso profeta. La bestia y el falso profeta. Tiene sentido. Y se activan de esa manera. Porque Eliseo, al no subir, entonces se queda en la gran tribulación. Pero Eliseo tiene que ir con la doble porción para poder estar dentro de la gran tribulación. 42 meses. ¿Verdad? 3 años y medio. La gran tribulación. Hay una tribulación que son 3 años y medio. Y hay la gran tribulación, 3 años y medio, para que se completen los 7 años. Entonces miramos la activación que hay en el poder de la palabra. Pero entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué razón los maldice? ¿Solo porque le decían así? Pero es que estos que estaban allí, eran hijos ¿de qué? De burladores. Posiblemente eran hijos de sacerdotes, pero no sacerdotes del Señor. Ni tampoco ser profetas. Aquí hay una confrontación en esto. Aquí hay algo diferente a lo que nosotros hemos visto, porque es que nosotros muchas veces miramos solo a nivel de logo, a nivel de letra, pero aquí lo que hay, ¿qué era lo que había en Betel? Es que el problema tenía que irse a la raíz donde lo que había en Betel. Miramos que lo que había en Jericó era que las aguas eran malas y que entonces la tierra era estéril. Pero lo que miramos en Betel es que había algo que uno de los reyes que había estado allí gobernando había hecho 2 becerros de oro en Betel, para que no subieran a adorar a Jerusalén, sino que adoraran allí. Pero no adorar a Dios, sino adorar a los becerros de oro que él había hecho allí. Y eso es entonces, ¿qué es lo que sale cuando hay que se va a adorar otra cosa? ¿Qué es lo que hay? Tiene que haber una recompensa de lo que hay. Y entonces hay una activación, y por eso es que Eliseo actúa de esa manera. Actúa de esa manera, y miremos lo que hay en el primer libro de los Reyes, capítulo 12. Bendito sea el Señor. Amén. Del 25 al 33. Mire qué es lo que hay. La idolatría de Jeroboam. Y esto es lo que precisamente Eliseo viene y está en contra de todos ellos. Porque es que estos eran, dice entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó allí. De ahí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo continúa
subiendo a ofrecer sacrificio en la casa del Señor. A la casa del Señor, mire. Dice en Jerusalén. O sea, tenían que subir hasta Jerusalén para ir a adorar, para ir a ofrecer sacrificio a Dios. Y dice, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor. No le interesaba a él que se volviera a su Señor. O sea, estaba hablando de que se iba a volver, todo el pueblo se iba a volver a David. Aleluya. Es decir, a Roboam, rey de Judá. La casa de David se llama Jerusalén. Así es, amén. Entonces en este tiempo gobernaba Roboam, el rey de Judá. Y entonces dice él, voy a hacer algo, voy a parar esto, voy a parar el flujo que hay, que están enviando hacia el lugar donde están yendo. Entonces que vengan y voy a hacerles un altar en estos lugares, voy a hacer un altar en Betel. Cuando pasen por aquí, no tengan que ir a Jerusalén. Porque entonces se va a volver todo este pueblo para allá con el rey de Judá, que es Roboam, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Se volverá todo lo que era Israel, y ya no se iban a dividir en dos, pero estaban divididos en dos. Uno era Israel y otro era Judá. Los reinos divididos, uno del sur y uno del norte. Y entonces dice, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Y el rey tomó consejo, consultó. Eso es tomar consejo. Consultó a los profetas, pero no consultó a los profetas de Dios. Por eso es que Elías dijo, solo yo he quedado. Porque es que la única consulta que había ahí solo era para con Elías. Y después Eliseo miramos de la misma manera. Y el rey tomó consejo e hizo 2 becerros. Aquí está el problema, que es lo que había ahí en Betel. Hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para vosotros subir a Jerusalén. Mire lo que hay, mire el consejo cómo lo detiene. Y dice, es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los becerros de oro. He aquí vuestros dioses, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Era consciente el pueblo de eso o no? ¿Era consciente? Claro que sí, porque le está hablando de que le dice, he aquí vuestros dioses. Porque ellos sabían, y ellos sabían que los becerros, le vuelve a hacer, nada más que le hizo 2 becerros. Y como él sabía que Aarón había hecho un becerro de oro, pues este hizo no 1, este hizo 2, para que aquellos que subían de un lado y subían del otro, entonces allá les pongo a uno y acá les pongo al otro, y entonces esos son vuestros dioses. Esos son los que los sacaron de Egipto, así como hizo Aarón. Y puso un becerro de oro, lo puso en Betel. Y Betel era la casa de Dios, ¿verdad? Pero entonces Betel, al ser contaminado, entonces ya no puede ser casa de Dios. Tiene que ser casa de otra cosa. Ya no es casa, es cueva. Y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casas en los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Verdad que fácil entonces? Cuando queremos torcer las cosas y hacerlas de otra manera. Y dijo, toda esta gente ya no va a tener necesidad de subir, pero la gente quiere muchas veces las cosas más fáciles también. Porque si sabían ellos que eso no estaba bien, y porque se quedaban ahí adorando en Dan y en Betel, y porque se quedaban adorando a algo que ellos sabían que Dios les había dicho que todo eso era abominación delante de él. ¿Por qué lo hacían? Porque el corazón del hombre todo el tiempo es desviado a través de lo más fácil. El hombre nunca quiere el compromiso. El hombre lo que quiere es lo más fácil.
Si al hombre le dicen, mira, tómate un caldo de bacalao así crudo, que te lo muelan para que te sanes. Y después le dicen, pero sabes, si vienes al Señor y te sometes al Señor, el Señor te va a sanar, te puede sanar. ¿Qué va a preferir? Porque le están diciendo, tomate eso crudo así. Se lo va a tomar más primero que someterse a Dios. ¿Sabe por qué hay mucha gente hoy en día que muchas veces va a consultar a los brujos? Y aún a veces el pueblo que se dice que es del Señor. ¿Sabe por qué consulta a brujos? Porque es que a veces los brujos les dan más salida que lo que hay en Dios. Según ellos. Entonces lo que pasa es que es más fácil. Le pago al brujo y me hace una limpia de bolsa. Y me arregla. Y le pego una buena leñaciada con un montón de palos y todo eso. Y ya lo manda bien limpio. Y bien zarandeado. Pero entonces como ya le dijo, ya está bien. Ya mañana pruébate y ya vas a ver que está bien. Y todo eso. Sí, y como creyó lo que el brujo hizo, ya se quedó limpio y acabado también. Y entonces, pero entonces aquí hay un sometimiento. Aquí es que hay que buscar a Dios. Amén. Y hay que buscarlo como es debido. Hay poder en ti, Señor. Hay que buscar a Dios como es debido. Para que Dios entonces empiece a procesar lo que hay en el corazón. Primeramente lo que tiene que hacer Dios en la vida nuestra es limpiar lo que hay aquí, porque es que muchas veces venimos dañados, entonces venimos de Jericó y venimos de allá de Sodoma y Gomorra, y entonces tienen que venirnos y limpiarnos y sanarnos y purificarnos, y entonces meter el poco de sal para que se seque todo aquello dañado que hay allí. Entonces Dios empieza a limpiar primeramente. Y Dios no hace una sanidad primeramente afuera como lo hace el brujo. Es que hay gente que cree que la sanidad solamente tiene que ser en lo físico. Y por eso es que buscan a los brujos. La sanidad tiene que venir primeramente del alma. Porque el alma es la que está muchas veces tan dañada que es lo que refleja lo que está afuera. Y aquí este Betel no era casa de Dios ya. Este Betel era una cueva entonces. Porque aquí se adoraban a becerros de oro. Uno en Dan y el otro en Betel. Para que no subieran. Entonces ahí nomás se quedaban. Y mire, podían hacer todo lo que hicieran y todo. Pero el que estaba determinado a servir al Señor, no importaba lo que tuviera que caminar. Él caminaba. Pero dice que hizo caer a todo ese pueblo allí. Y empezó a hacer altares, empezó a hacer todo lo contrario de lo que Dios había establecido. Y hacía poco entonces había sido la confrontación, ¿verdad? En el Carmelo. Había habido una confrontación, ¿sí o no? De poderes. Y dijo Elías, si Baal, si esa cosa que está ahí es Dios, sírvanle a él. Pero si es de Dios, a él le van a servir. El que responda con fuego, a él se van a servir. Y aquel comenzó y nunca hubo respuesta de Baal. Es la confrontación de poderes. Maravilloso Dios. Pero es lo que pasa, que nunca queremos esperar. Poderoso Dios. Ni nunca queremos someternos. Gloria a tu nombre, Señor bueno. Y cuando nos sometemos, entonces Dios empieza a trabajar. Dios empieza a hacer lo que nosotros necesitamos. Amén, así es. Y no solo lo va a sanar un día y el otro día está peor. Es que Dios empieza a sanar todo lo que está dañado. Porque primeramente, como le digo yo, hay que sanar todo lo que está dentro para después que refleje lo que está afuera. Entonces ya se sanó lo que está afuera. Padre bueno, venga.
Así es. Porque hay heridas del alma que solo Dios las puede sanar y no las sana el hombre. Amén, así es, amén. Porque el médico lo mira, lo examina, no te encuentro nada. Pero yo vuelvo a ir, es que tengo dolor. Pero no te encuentro nada. Pero ahí te mando el bill. Ay, qué- Ese no puede esperar. Pero no te encuentro nada. Pero ahí te ve el bill otra vez. Y sigo yendo. Es lo mismo, por eso hechicería quiere decir fármaco también. Santo Dios. Y es que hay cosas tan tremendas en la palabra que nosotros tenemos que ir a la raíz de lo que hay allí muchas veces. Y estos empiezan a hacer eso, a lo que hay allí en Betel. Y está declarando qué es lo que hay en Betel. Y por esa causa es que había todo ese problema. Y por esa causa es que Eliseo viene y dijo, ay, es que ya vienen estos. Pero estos dijo, ya van a saber quién es el Dios que yo sirvo. Alabado Dios, amén. Estos ya van a ver quién es Dios. El Dios de Elías es el mismo que está conmigo. Amén. Santo Dios. Y los maldijo, dice, en el nombre del Señor. Dios amado. Para que vayan aprendiendo a no burlarse. Dios amado. Porque es que, mire, Satanás manda a sus secuaces para que nosotros seamos escarnio de él y burla. Yo lo reprendo. Y muchas veces nosotros, sí es cierto que lo que está diciendo, es cierto que sí es cierto, mira, tú eres una piltrafa, tú eres esto, tú eres acá, tú eres allá y todo eso, pero esa es la boca de Satanás, pues, Santo, amén. o el hocico. Santo eres Dios. Poderoso eres Padre. Y entonces, pero cuando viene Dios, entonces Dios te empieza a hablar, Dios empieza a diseñar lo que hay en tu vida, Dios empieza a cambiar tu manera de vivir. Insulta. Y dijo entonces Eliseo, en el nombre del Señor los maldijo. Y tuvo que utilizar a dos osas, Poderoso Dios. ¿Dónde aparecer? a un falso profeta, en la activación de la profecía, la activación del poder de la palabra, de lo que no es, Aparece. de lo que no es, Así es. la fe, la certeza, Que se espera. de lo que esperamos, pero de lo que creemos. Amén. Así es. Eso activa el poder. Sí, Señor. Amén. Maravilloso eres Dios. Aleluya. Increíble que Dios muchas veces nos guarda de cosas que nosotros muchas veces, ay, por suerte me salvé, por suerte. El ángel te acaba de salvar y ni cuenta te diste. Grande Dios de misericordia. El que tiene suerte, dice, suerte el diablo que no tiene. Y miramos entonces que al activar Eliseo de esa manera, salen las dos osas y despedazan a los 42 muchachos. Gloria a Dios, Santo. Y muchos han tropezado allí, diciendo Eliseo no podía hacer eso, porque Eliseo siendo un siervo de Jehová y todo, ¿cómo hizo eso? Bueno, es que a los burladores se les paga como tal. Y los burladores son de los que habla el apóstol Pedro. Es que en el final del tiempo habrán burladores, Santo. Amén. ¿verdad? Sí, amén. Sí, amén. Nombre de Jesús, ayuda al Padre. El apóstol Pedro en la segunda epístola de él, en el capítulo 3, Gloria al Señor. Aleluya. tres, 4. Amén. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días, igual que en aquellos días, con Eliseo, que era la gran tribulación, que estaba activando la gran tribulación que se estaba activando,
Entonces le dice, ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, que parecieran que fueran de Dios, ¿verdad? Siguiendo sus propias, ¿qué? Pasiones, deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa? ¿No eras tú el que te tenías que ir también? Eso le estaban diciendo a Eliseo. ¿No eras tú el que tenías que levantarte también junto con el que iba y solo se llevaron a uno y tú te quedaste? Y tú te quedaste. Y tú te quedaste. Santo que anduvo otra vez 10. Y le dice, ¿dónde está la promesa de tu venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está. Desde el principio de la creación no ha cambiado nada. Así hay muchos hoy en día diciendo, ¿saben qué? Desde hace años me siguen diciendo a mí, Cristo viene. Que las cosas están diciendo que todo lo que va a pasar, eso siempre ha pasado. Eso siempre es lo mismo. Ustedes son los que andan inventando. Ustedes los aleluyas son los que andan diciendo. Ustedes son los inventores de esto. Pero las cosas son iguales. Así dicen muchos hoy. Así dicen tantos burladores. Así hay muchos hoy fuera del camino. Diciendo, me aburrí de esperar al Señor. Mejor que estoy en Canaán. Santo Jesús de misericordia. Padre bueno. Mejor me estoy en Sodoma y Gomorra. Bendito el Señor. Mejor me estoy tirado allí. Santo. Por estar esperando todo el tiempo. Perdí mi tiempo. Santo. Así hay muchos hoy en día fuera del camino. Aleluya. Diciendo que perdieron su tiempo. Santo. Escarnecedores. Burladores. Tú vienes, Señor. Amadores de lo bueno. Alabanza al Rey. Amadores de lo malo. No de lo bueno. Señor, aleluya. Aborrecen lo bueno. Tú vienes, aleluya. Amadores de los deleites. Y por eso el Señor nos manda a evitar a ellos. Porque el Señor dijo a los tales, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, evítalos. Siquiera con. Evítalos a ellos. Porque estaban en medio de nosotros. Pero no son de nosotros. Eran pueblos. Ahí están quedados hoy en día. Y se han vuelto, son los principales burladores. ¿Usted escuchó que hablaron aquí? Avanza al Rey. Es eso. Muchas veces los pleitos más grandes no se tienen con los de afuera. Los de afuera los respetan. Pero los que han estado un día, 2 días, 3 días, esos le vuelan leña como no hay. Gloria a tu nombre. Y se la saben todas. Pero son del mundial. Padre bueno. Son de Dan y son de Betel. Pero en el tiempo de Jeroboam. Porque el Betel de hoy, es usted y yo. Santo, así es, amén. El Betel de hoy tenemos que ser nosotros, casa de Dios. Amén, así es. Tenemos que ser la casa de Dios que Él requiere. Poderoso eres Dios, aleluya. Perdón. Y allí mismo en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, termino con ello, 4-5, Amén. ¿qué es lo que somos entonces? Dos, 4. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también nosotros, ¿verdad? Como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual. Somos casa espiritual. Amén, así es. Para un sacerdocio santo, mire, no puede ser para otra clase de sacerdocio. Sí, Señor, amén.
Porque verdad que allí hicieron un sacerdocio no de Leví, Amén. no levita, Ay, santo. ni un sacerdocio ahora de Jesucristo, sino que hay otro sacerdocio también. Aleluya. Aleluya, Dios. Dice, para un sacerdocio santo, para ofrecer, para ofrendar Aleluya. sacrificios espirituales, para ofrendar sacrificios de gratitud a mi Dios, aceptarles a Dios por medio de Jesucristo. Tienen que pasar por medio del Señor Amén. para que sea aceptado en nuestro Padre. Aleluya. Entonces tienen que verlo como somos, Sí, Señor, amén, aleluya. Amén. porque si es piedra muerta, Santo, ayúdanos. Padre. no sube ni humo, Grande eres Dios. mucho menos para que el Señor lo vea. Piedras vivas, somos casa espiritual, Amén, así no es. podemos confundirnos, somos casa espiritual. Necesitamos entonces que el Betel, si hay un Betel que está dañado, que tiene becerros de oro, hay que cambiarlo por el Betel verdadero de Dios. Creemos que tú eres fiel, Señor Dios mío. Tú eres grande, tú eres Hay que dejar que Eliseo se meta adentro. grande eres, Señor amado, aleluya. Hay que dejar que Eliseo entonces corra y haga que se meta en las osas para que maten a todos aquellos burladores que hay Santo es el Señor. dentro de la casa de Dios, y volverla a restaurar, que vuelva a ser casa de Amén, Dios, gloria al Señor, amén. que vuelva a ser la casa espiritual que ha sido. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Grande eres, Padre. Somos casa de Dios, Amén. somos la casa espiritual. Sí, Señor, amén. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia para con tu pueblo, Dios mío. Habilita, Señor, nuestras vidas. Que tu presencia, Señor, se manifieste en nuestros corazones. Dios mío, que no podamos desviarnos, Señor, hacia Adán, hacia la cueva de Betel, adorar a los becerros, ni que nos convertamos, Señor, en los burladores. Señor amado, porque tarde que temprano se va a llegar entonces a la gran tribulación, a donde, Señor, va a tener que ser despedazado todo aquello que está dañado, pero también que necesita ser restaurado. Dios mío, ayúdanos a caminar, ayúdanos a andar en tu voluntad, ayúdanos, Señor, a determinar, Señor, a quién servir, a determinar, oh Dios mío, a subir al monte Carmelo, a subir al monte de la confrontación, a subir a la casa de Dios, a donde se ofrece el sacrificio vivo, agradable, que es lo que Dios requiere de nosotros. Padre maravilloso, te pido, Señor, por este pueblo, te pido, Señor, por nuestras vidas, te pido en esta hora, oh Dios mío, que tu nombre sea glorificado, que podamos ser la sal de esta tierra. Señor amado, que si hay algo en la fuente de nuestra vida que está amarga, Dios mío, ahora podamos, Señor, echar sal para que sean sanadas las aguas. Oh Dios mío, para que salga todo aquello dañado, todo lo amargo. Bendito Dios, en esta hora, a cada uno de tu pueblo, Dios mío, te presento, Padre Celestial. Señor, glorifícate en su vida, llénalos de tu presencia, Dios mío. Padre bendito, ahora que salimos de este lugar, que tu misericordia y tu amor, Señor, nos acompañe. Vaya con todos nosotros en donde estemos, en donde caminemos, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras distintas labores diarias, oh Dios mío. Sea tu nombre glorificado en todo lo que hagamos, Dios mío. Padre bendito, en nuestras vidas sean escondidas en ti. Glorifícate, Señor amado. Guarda tu pueblo de toda acechanza.
Ángeles sean activados en derredor de su vida. Ángeles, Señor, sean activados en esta hora, Padre maravilloso. Gracias. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Así damos gracias a nuestro Dios por todo.